Buenos días para todos. Reciban un saludo hoy desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, acá en Funza, Cundinamarca. Estamos invitando a nuestro culto dominical. Hoy vamos a tratar un tema bien importante para todos nosotros, los que hemos conocido al Señor, y se llama, el título del sermón de hoy, Crecimiento natural del cristiano. Así que todos los cristianos, cuando comenzamos nuestra vida ministerial, tenemos un desarrollo natural, así como el crecimiento de nosotros es natural. El crecimiento espiritual debe ser natural. Así que vamos a leer hoy Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, y vamos a mirar el tema que nos concierne hoy. Y dice de la siguiente manera, lo voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Así que si ustedes la quieren buscar después por internet, la pueden hacer, o si la tienen en su casa, la pueden leer. Y dice el escritor de Hebreos, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso dice la palabra de Dios para el día de hoy. Así que mis hermanos, los invito para que elevemos una oración al Creador, a nuestro Dios, al que todo lo puede, al Dios que ha hecho el universo, lo ha hecho a usted y me ha hecho a mí. Señor y Padre, te doy gracias en este día porque tu palabra sé que va a ser eficaz para muchas personas, especialmente para mi vida, Señor. Tú me hablaste primero a mí para yo poder dirigir este sermón a otras personas. Te pido, Dios, que nos bendigas, que hables a través de mis labios, Señor, y que este sermón sea eficaz para las personas que lo escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Así que todos bienvenidos. Gracias por estar en sintonía nuestra, las personas que se han conectado y las que lo van a ver después, de igual manera que sea eficaz. Así que miramos que el escritor de Hebreos se siente frustrado acá cuando él escribe y se da cuenta que no les puede enseñar cosas más grandes que él quisiera enseñarles. Cuando miramos que el escritor se siente frustrado por esta causa, pues muchas veces el escritor de Hebreos muchas veces les quiso enseñar la palabra de Dios con mayor profundidad, pero no pudo. Él no pudo enseñarles con mayor profundidad, pues se dio cuenta que eran bebés espirituales y no eran capaces de recibir la palabra que él quería enseñarles. No podían. Y entonces el escritor les dice, ahí en esa parte, el escritor de Hebreos les dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, les dice el escritor, escribiendo a la iglesia. Así que cuando miramos hoy el pasaje que estamos leyendo hoy, nos revela una importante verdad para usted y para mí. Y esa verdad es la progresión natural de la vida espiritual de cualquier hijo de Dios. O sea, como les decía al inicio, todos nosotros tenemos un desarrollo natural. Y ese desarrollo natural tenemos que ir cada día nosotros creciendo
basados en la palabra de Dios para tener un crecimiento espiritual. Pues la idea es que eventualmente se conviertan en maestros. Esa es la idea. Cuando nosotros le empezamos a enseñar a otras personas, la idea es que ellos eventualmente se vayan convirtiendo en maestros. Cuando miramos que el autor acá no se refiere a maestros, cuando él se refiere a maestros, cuando él habla de que ya deberían de ser maestros, como dice en la Reina Valera, la otra dice que ya deberían de estar enseñando a otros. No está usando la palabra en el sentido de los roles ministeriales que han sido dados a la iglesia según Efesios 4. No está hablando de esa clase de maestros, de los roles ministeriales, no está hablando de eso. Más bien miramos que está haciendo referencia a aquellos que habían madurado, aquellas personas que habiendo madurado deben comenzar a impartir a otros la vida que han recibido, o sea, la vida que ellos ya han tenido cambios. Cuando uno se convierte en maestro, entonces empieza a enseñarle a otros, porque esa es la idea, o sea, la idea del Evangelio es ese es el centro del Evangelio. Por eso el escritor hace un llamado de atención cuando les dice, es que ustedes ya deberían de ser maestros, ustedes ya deberían de estarle enseñando a otros, porque ese es el desarrollo natural del cristiano y el desarrollo natural de la iglesia. O sea, la iglesia tiene un desarrollo natural. Depende de los años que usted tenga en el Evangelio, así mismo debe de estar enseñando ya a otros y debe de ir en progreso todos los días, de acuerdo a los años. El crecimiento espiritual es básicamente, si lo podemos comparar, con el crecimiento que nosotros tenemos de nuestra parte física. Es comparativo, es similar. Y cuando miramos esto de que nosotros hemos crecido espiritualmente, esto no es más sino la progresión lógica de la vida misma. O sea, eso es algo lógico. O sea, nosotros no podemos pensar que es algo diferente. Pues nosotros todos, y si miramos mi vida, la suya, tenemos dentro de la iglesia un grupo de cristianos que se han dedicado incansablemente a ser mejores hijos de Dios, y eso es natural, se han dedicado a eso, pero no avanzan hacia ese estado en el cual comienzan a interesarse más en el crecimiento de los demás que en el propio. O sea, nosotros tenemos ese problema, que nosotros a veces nos interesamos más en el crecimiento de los demás que en mi crecimiento propio. Y ahí es el problema que tenemos, porque muchos maestros se preocupan por dar una enseñanza buena, pero esa enseñanza no llega a la vida de nosotros. O sea, esa enseñanza que yo le imparto a los otros no es para mí, es para el otro. Y entonces ahí nos damos cuenta que a veces comenzamos a tener esos cuestionamientos de que a veces nosotros lo que enseñamos no lo practicamos, porque es que al primero que me tiene que afectar lo que yo estoy enseñando es a mi propia vida, pero a veces nosotros nos damos, es por, ¿cómo decimos? Nosotros empezamos a mirar que queremos que otro crezca, pero yo no, yo soy el maestro y entonces yo solo imparto una enseñanza, pero esa enseñanza no cala en mi vida. Entonces el apóstol Pablo, teniendo una similitud acá con el texto que leímos al principio, el apóstol Pablo dijo en Romanos 2, 21 y 23, dice de esta manera, hablándole a las personas que no crecen espiritualmente o que enseñan mal, que son maestros, pero esa enseñanza no ha calado a su vida. Entonces el apóstol les dice de la siguiente manera, ahora bien, Romanos 2, 21 al 23, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas.
Dices que estás mal, que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Entonces el apóstol Pablo acá mire que hay una similitud en los dos versos, en los dos textos que leímos. Unos que no crecen espiritualmente, que ya deberían de ser maestros, y otros que ya son maestros, entonces están enseñando para los demás, pero no para su propia vida. Porque ellos le enseñan a otros que no hay que robar, pero ellos roban, que no hay que adulterar, pero ellos adulteran, que es lo que está pasando hoy. Y ha pasado siempre, no solamente hoy, siempre ha pasado así. Y es porque la enseñanza que yo imparto no cala en mi vida, no forma parte de mi vida. Esa clase de maestros se preparan para enseñar a otros, pero no permiten que esas enseñanzas cambien sus propias vidas. Y ese es el problema que se está viviendo y se ha vivido desde el principio de la iglesia hasta hoy. Desde que comenzó la iglesia hasta hoy. O sea, este texto es cuando comenzó la iglesia primitiva, ya con el apóstol Pablo, con los viajes misioneros de Pablo, de Timoteo, de todos los grandes hombres que fueron misioneros en ese tiempo. Entonces ellos se dieron cuenta que ese era el problema. El problema es de los que enseñan, el problema es de la incoherencia del que enseña, porque la enseñanza se vuelve incoherente cuando yo enseño una cosa y hago otra. Estoy enseñando, como dice ahí, no hay que robar, pero robo, no hay que adulterar, pero adultero, no hay que hacer esto, pero yo lo hago. Entonces, esa parte es la que está llevando a que la iglesia siempre haya estado en crisis y haya divisiones dentro de la iglesia. Porque cuando se da cuenta de los líderes que están manejando las iglesias, que hay estas incoherencias, entre los que quieren ser bien espiritualmente y los que quieren seguir bien la enseñanza bíblica, pues no les queda otro camino que sencillamente apartarse de esa iglesia o de ese grupo donde está y formar su propio grupo basados en la palabra de Dios. Y de ahí es que han salido tantas y tantas y tantas denominaciones como hay hoy, tanto en todas las religiones. Porque es el problema que se está viviendo y se ha vivido siempre. Y hoy de pronto un poco más. No sé si más ahora o antes. No sé la verdad cuando uno poner esa balanza. Lo irónico de todo esto es que tampoco les es provechoso lo que están acumulando para sí mismos. O sea, hay gente que estudia, se prepara, hace cosas, pero no es provechoso para sí mismos. O sea, pienso que cuando yo estudio, cuando yo me preparo, es para que primero mi vida cambie, para que mi vida produzca un cambio y ese cambio que produce mi vida yo pueda afectar a otros y así poder influenciar a otros para que también cambien. Entonces, ese es el sentido del estudio. Y cuando eso pasa, cuando eso pasa que las personas empiezan a ser incoherentes, entonces se convierten en lo que dijo el apóstol, se vuelven tardos para oír. Y necesitan volver una y otra vez a los rudimentos de la palabra. O sea, esta gente son los que toca enseñarles siempre el ABC del Evangelio, siempre. Cuando ya deberían de haber avanzado, cuando ya su vida debería haber cambiado, cuando ya su condición de bebé espiritual debería haber cambiado y ya debería estar recibiendo una palabra más acorde al tamaño o a los años que llevan en el Evangelio. No podemos personas de 5 o 6 años o más volverles a enseñar el ABC del Evangelio porque no salen de ahí. Porque si se les enseña algo más profundo, entonces no son capaces de recibirlo, porque ellos se han dedicado solo a recibir, pero no están dando nada. Y entonces cuando la palabra de Dios yo la recibo y no la comparto, entonces murió en mí y no produjo el fruto que debería haber producido. La idea es que la palabra nazca en mí
llegue a mí y yo la pueda compartir a otros para que sea efectiva, para que esa palabra sea una palabra efectiva. Pero si llega a mí y yo escuché el sermón, lo guardé para mí, lo atesoré para mí y no lo comparto, entonces esa palabra se quedó ahí. Entonces es donde dice que nos volvemos tardos para oír y necesitamos que siempre nos están enseñando el ABC. Si usted es una persona que ya lleva varios años en el Evangelio, lo menos que usted y yo podemos hacer es compartir la palabra de Dios. ¿Y qué comparto? Pues lo que yo aprendo en los sermones, en las predicaciones, los sermones que usted mira por internet. Si usted no los comparte, si usted no se los transmite a otro, pues no está siendo efectivo. O sea, es un evangelio que no está siendo efectivo. La palabra de Dios murió en usted, llegó a usted y ahí murió, ahí quedó. Entonces no es efectiva la palabra para otros. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos usando lo que tenemos correctamente. O sea, no estamos usando eso que nosotros recibimos y damos, no lo estamos usando correctamente. Y tenemos que hacerlo. ¿Y qué está pasando con eso? Que es igual que el maná de los israelitas. La enseñanza que no se utiliza se echa a perder. O sea, lo que usted recibe y no lo utiliza se echa a perder. Así como el maná, usted lo recibía para un día y era para un día. Si lo guardaba, se dañaba. Y eso es lo que pasa con la palabra, cuando usted no la comparte, cuando usted no la transmite a otros. Y lo lamentable para nosotros, los que ya le estamos enseñando a otro, y hablo que si usted no transmite la palabra, usted se convierte en esto. Pues muchas veces nosotros perdemos tiempo con estas personas. O sea, con estas personas se pierde mucho tiempo. Y no quiero decir que usted pierda el tiempo, no. Yo pierdo mi tiempo como maestro tratando de enseñarle a usted cuando usted no transmite la palabra, cuando esa palabra muere en usted. Entonces yo estoy perdiendo el tiempo. Yo pierdo el tiempo, todo lo que yo dediqué para preparar este sermón lo perdí porque llegó a usted y murió en usted. Entonces se perdió el tiempo. Y el tiempo se pierde porque definitivamente su entusiasmo por seguir aprendiendo parece ser verdaderamente espiritual. A uno le parece que fuera espiritual, pero no hay frutos. No hay frutos que demuestren que han dejado el egoísmo que les lleva a pensar solamente en sí mismos. Entonces ahí es donde nosotros perdemos el tiempo. Ahí es donde el predicador pierde el tiempo. Ahí es donde el sermón se vuelve ineficaz. El sermón se vuelve eficaz cuando usted lo recibe y lo enseña. Por eso el apóstol Pablo dice, usted debería ya estarle enseñando a otro. Pero si usted recibe y recibe y recibe y no lo comparte, entonces eso se vuelve ineficaz y nos volvemos egoístas porque pensamos solamente en nosotros mismos. Entonces nos estamos volviendo egoístas. Así que nuestra responsabilidad consiste de dirigir lo mejor de nuestros recursos. Y cuando hablo de recursos acá es tiempo. O sea, hablemos de lo mejor de nuestro tiempo. Hacia aquellos que sí están interesados en avanzar hacia la condición de maestros. O sea, tendríamos que dedicar el tiempo a las personas que sí quieren ser maestros, las personas que sí quieren enseñar a otros, que se les ve el interés, que reciben este sermón y van y se lo comparten a otro y empiezan a compartir el evangelio. Entonces, esas personas son muy valiosas en la obra del Señor. Pero las otras personas, déjeme decirle, y no quiero ofenderlos con estas palabras, pero se convierten en una carga. Porque cuando usted no le enseña a otros, entonces usted le quiere echar la carga suya a otro. Y entonces comienza a decir, no, es que en la iglesia no se evangeliza, no, es que en esta iglesia siempre somos los mismos, no, es que en esta iglesia no hay crecimiento, yo mejor me voy para otra. No, es que el problema es usted y donde usted vaya va a llevar ese problema. El problema es usted. Donde usted llegue,
pues si usted no lleva a nadie, le hago una pregunta: ¿cuánto hace que usted no lleva a una persona nueva a la iglesia? ¿Cuánto hace que usted no evangeliza a una persona? Entonces el problema no es la iglesia, el problema es usted. El problema es usted, que no está compartiendo lo que usted escucha. Usted puede pasarse días enteros escuchando buenas predicaciones en internet, pero si murieron en usted, no sucedió nada, porque usted no está creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual se ve en los frutos de que usted le está enseñando a otros, que usted se prepara para enseñarle a otros, que usted escucha a un buen conferencista para ir y compartirle a otro el problema. Para ir a que el problema, no compartirle a otro el mensaje. El problema es ese. Entonces, ¿cuál sería su responsabilidad en la iglesia? ¿Cuál sería? Invierta con sabiduría. Usted tiene que volverse una persona que invierte con sabiduría. Y esa inversión que usted hace de tiempo, esa inversión va a llevar a que sus discípulos se reproduzcan en la vida de otros. Entonces mire cómo es. Usted le enseña a uno, ese ya le está enseñando a otro, y usted ve que lo que usted le está compartiendo a su discípulo se está reproduciendo. Porque si se reproduce, entonces ahí es donde vamos a ganar todo. Nosotros vamos a ganar todo ahí. Y entonces usted y yo nos vamos a dar cuenta que sí hay esperanza para la iglesia, que sí la iglesia crece, que yo crezco espiritualmente, que yo me siento útil en la obra del Señor. Porque muchas personas dicen: no, es que yo solo llego, me siento, me voy. Es su responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor o de la iglesia donde usted se está congregando, no, es su responsabilidad. Quizá una de las razones por la que la gente siempre quiere más es porque nosotros no hemos sido suficientemente claros en cuanto al verdadero llamado del cristiano. Yo quiero ser claro hoy, yo estoy siendo claro hoy. Su llamado como cristiano, ¿cuál es? Pues su llamado como cristiano definitivamente es que usted pueda compartir el evangelio y formar a otro. Y esa es la razón del cristianismo. Para eso usted fue llamado, para eso yo fui llamado. No solamente para preparar sermones y dar sermones, no. Es que yo también tengo que evangelizar a otro, para que mi vida tenga sentido. Yo tengo que enseñar a otro, yo tengo que compartirle a los que no conocen. Así que miremos el llamado suyo. Revise su llamado. Revise su convicción como cristiano. Revise qué ha sido de estos años de su vida. Revise un poco, y si usted revisa, y si usted se da cuenta que le falta algo, pues empecemos a hacerlo. O sea, empiece a vivir una vida diferente. Empiece a vivir una vida donde usted puede compartir el evangelio, puede compartir lo que el Señor le está dando a usted, y puede llevarlo a otro. Y eso se va reproduciendo. Y cuando eso se reproduzca, entonces usted se va a dar cuenta que verdaderamente sí vale la pena estar en la iglesia. Que sí vale la pena usted ser un apoyo para la iglesia, para su pastor, para sus líderes. Y si usted es pastor, pues que podamos transmitir directo, o sea, que nosotros podamos dar una enseñanza clara del llamado del Señor, porque es que no es, o sea, todo es un paquete, pero el llamado del Señor es muy importante, mis hermanos. Entonces, hasta aquí llegamos, hasta aquí estamos, y yo quiero que oremos y le pidamos a Dios que Él nos dé la sabiduría y la gracia para seguir adelante. Mi hermano y mi hermana que me escucha, amigo que me escucha, y va a comenzar el evangelio, usted tiene que tener un crecimiento espiritual pero natural, así que es el desarrollo natural del cristiano. Los invito a que oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra hoy, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona que ha escuchado este sermón, que sea útil para su vida y para la enseñanza. Te doy gracias, Dios, los bendigo. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para ellos
Los que están enfermos, Señor, que tú coloques tu mano de sanidad y los sanes. Y les des el privilegio de volver a la iglesia, nos des el privilegio de que las iglesias se hablan en su totalidad para poder predicar tu palabra. Señor, te bendigo, te alabo en esta mañana y te pido que uses a cada una de las personas que ha escuchado este sermón para que sea eficaz para ellos. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Feliz semana. Gracias por haber escuchado todo este sermón y que sea eficaz para ustedes. Dios los bendiga a todos. Amén.